En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes para disponernos a participar dignamente de esta celebración eucarística. Reconocemos nuestros pecados. Y arrepentidos decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Damos gloria a Dios. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama a Él. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama a Él. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama a Él. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a
a los hombres que ama Él. Oremos. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que nos permitas que seamos sacudidos por perturbación alguna, ya que nos has edificado sobre la roca de la confesión apostólica, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Siéntense. De la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, me dirijo ahora a los pastores de las comunidades de ustedes. Yo, que también soy pastor como ellos, y además he sido testigo de los sufrimientos de Cristo y participante de la gloria que se va a manifestar. Apacienten el rebaño que Dios les ha confiado y cuiden de él no como obligados por la fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere, no por ambición de dinero, sino con entrega generosa, no como si ustedes fueran los dueños de las comunidades que se les han confiado, sino dando buen ejemplo, y cuando aparezca el Pastor Supremo, recibirán el premio inmortal de la gloria. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. De pie. Aleluya, aleluya, aleluya. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, dice el Señor. Aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Siéntense. Hoy la Iglesia nos invita a celebrar la fiesta llamada la Cátedra de San Pedro Apóstol. La Cátedra de San Pedro Apóstol. ¿Qué quiere decir esta fiesta? La cátedra quiere decir la palabra cátedra, el catedrático viene de la palabra catechein, el que enseña. De viene la palabra catequista. Pero en el ámbito romano le llamaban cátedra a la silla. Pero una silla, porque tenemos banco, silla, sillón, trono. Hay de silla a silla, ¿verdad? Una silla simple se le llamará sede. La silla donde se sientan los alumnos es la sedia, la sede. Pero la donde se sienta el maestro, ese ya es la cátedra. La cátedra habla de un trono de piedra que tiene la solidez de la piedra, porque el catedrático enseña con solidez, su doctrina, su ciencia es científica, es sólida. ¿No? De la cátedra de San Pedro nos habla, pues es como si le hiciéramos homenaje al trono donde se sentó San Pedro para enseñar a sus fieles. La Basílica de San Pedro en Roma, fíjense, en el altar mayor a un lado
La imagen central de la catedral de San Pedro, de la Basílica, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo a manera de explosión, que empieza con la luz clara hasta irse perdiendo en los colores pues más fuertes. Pero es la explosión, la venida del Espíritu Santo, pero debajo de esa simbología del Espíritu Santo está una gran silla hecha de mármoles preciosos traídos del África. Y es una sillota ahí empotrada ahí, simbolizando la sede, la silla, el trono, donde se sentó San Pedro. Pero ¿dónde se sigue sentando San Pedro? Porque todos los papas son legítimos sucesores de Pedro. El periodismo a veces se equivoca y pensamos que el poder se pasa de un papa a otro papa, y no. El poder se pasa de San Pedro a otro, otra vez de San Pedro a otro, de San Pedro a otro. Todos los papas son legítimos sucesores de San Pedro. Fue Cristo el que quiso constituir a San Pedro como el signo visible de comunión y de participación. San Pedro es el Papa, el que nos une a todos los creyentes en Jesucristo, y que Cristo le quiso confiar ser el jefe, el príncipe de los demás apóstoles. Cristo le quiso confiar el ser el jefe, el líder, que tenía que dirigir a la iglesia naciente, siempre guiado el Papa Pedro y todos los papas Pedro. Por eso la palabra Papa es una palabra compuesta por 4 letras. Pedro, la primera P, Pedro, la primera A, Pedro apóstol, Pa, y la otra Pa, príncipe, apostolorum, de los apóstoles. Pedro el apóstol es el príncipe de los apóstoles, eso quiere decir Papa. Entonces el Papa Francisco es Pedro apóstol, príncipe de los apóstoles. ¿Y quiénes son los demás apóstoles? Los obispos, legítimos sucesores de los apóstoles. Y así Cristo quiso que Pedro fuera el principio visible de comunión y de participación. Él siempre expresó su deseo de que todos los que creyéramos en Él fuéramos uno. Padre, te pido que los que van a creer en mí sean uno como tú y yo somos uno, yo en ti y tú en mí somos uno, para que el mundo crea. Así el Papa es el principio visible de comunión y de participación. Pero también es, como cátedra también es magisterio de la Iglesia, el que tiene la solidez, la firmeza de la doctrina, de la doctrina cristiana. Magisterio nos presenta el magisterio de la Iglesia. Magisterio como en un aula, como en una escuela, magister, el maestro,
es el que dirige, el maestro es la autoridad. Así también en la Iglesia el Papa es nuestro líder espiritual, pero también es magisterio. También es el principio de orden, principio de autoridad. Autoridad que comparte con todos los obispos del mundo. Y los obispos del mundo, los obispos de cada diócesis, comparten esa autoridad que se traduce en servicio con los sacerdotes, presbíteros, legítimos colaboradores del obispo, legítimos sucesores de los apóstoles, y siempre en comunión con Pedro. Esa es la Iglesia apostólica, ese es el magisterio de la Iglesia. Y así también el párroco es el que representa, ¿verdad?, al obispo, el obispo al apóstol, el apóstol enviado de Cristo. Y así finalmente el sacerdote pues es el vicario de Cristo, porque así quiso que Pedro fuera vicario de Cristo, los obispos vicarios de Cristo, con esa encomienda de predicar el Evangelio, de santificar a sus hermanos con la celebración de los sacramentos y de gobernar en el sentido de servicio pastoral a las iglesias, a las comunidades, a los grupos. Pero hay un magisterio, hay un ordenamiento de tal manera que los obispos unidos en conferencia episcopal de cada país hacen votos de obediencia al Papa, como el sacerdote cuando se ordena hace votos de obediencia al obispo. Y así se vive una comunión doctrinal y participación en la celebración de los mismos sacramentos. Un sacerdote no puede decir, como ya estoy consagrado, ya estoy ordenado, ahora yo voy a celebrar la misa a mi manera, como hacen algunos jesuitas y otros religiosos charros. No debe de hacerse. Ahora, con motivo de pandemia, muchos religiosos, como no podían celebrar en las parroquias, aceptaban invitaciones y hacían la Eucaristía en casas particulares, consagrando el vino en cualquier copa, en cualquier vaso, consagrando no las hostias, sino las tortas, los bolillos y teleras en cualquier canasta. Y no, eso no está correcto, eso es salirse del magisterio de la Iglesia, salirse del magisterio. Eso se llama protagonismo. Eres sacerdote, pero tu sacerdocio depende de tu comunión con el obispo y del obispo, de la comunión que tenga con el Papa. Y el Papa es legítimo sucesor de Pedro, vicario de Jesucristo. De tal manera que no se vale ni se deben hacer cosas excéntricas para quedar bien con la familia, para quedar bien con los amigos. Si quieres quedar bien, haz las cosas bien hechas, como Cristo nos enseñó, como Él instituyó los sacramentos. La Iglesia pues tiene un magisterio, tiene una cátedra. Eso es lo que nos ha mantenido unidos en la misma fe y en la misma palabra de Dios y en los mismos sacramentos, cosa que no tienen las sectas protestantes. ¿Cuántos miles y miles de sectas hay en el mundo? ¿Y quién las controla? Nadie. Pueden hacer y decir lo que quieran. ¿Quién las controla? Nadie.
No es así la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene una autoridad. La autoridad suprema de la Iglesia es el Papa, que goza de la presencia inerrante del Espíritu Santo. A ti te doy las llaves del reino de los cielos. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia. Los poderes del infierno no podrán contra ti. Lo que haces en la tierra, atado quedará en el cielo. Lo que desates en la tierra, desatado quedará en el cielo. Tú eres Pedro, tú eres piedra, tú eres firme, sólido en tu fe. Y así en la iglesia tenemos esa autoridad ordenadora para que la integridad de la fe se mantenga en esa plena comunión y participación de todos los sacerdotes, de todos los obispos y de todos los fieles cristianos. 2.750 millones de católicos que aceptamos de la dirección espiritual de la autoridad del Papa, autoridad traducida en servicio. El Papa es nuestro servidor para servir a Dios y para servir al prójimo. Más de 2.750 millones. Pero Cristo dice, vayan a evangelizar a todo el mundo. Es otro tema de las misiones. Si tenemos más de 15.000 millones, otros hablan de 17.000 millones de habitantes sobre la tierra, pues imagínense, si apenas somos 2.750, pues me faltan más de 12.000, hasta 15.000 millones. Evangelizar, santificar, pastorear. Y con mucha tristeza, desde el año 2000 para acá, desde antes, que empezaron a tener crisis las vocaciones sacerdotales, que vino una especie de laicismo, movimiento que se llama secularismo, donde las personas quisieron volver a sus religiones naturales, y sobre todo en el año pasado y en este año se habla de ese secularismo. Y ojalá y los padres de familia estén al pendiente, y los maestros también. Aquí en México viene ese secularismo, pero terrible, y sobre todo lo viene expresado en los textos gratuitos de la primaria. Dentro de 1 año, 2 años ya vienen textos nuevos, pero donde ni siquiera se permite nombrar a Dios, ni siquiera se permite el nombre de iglesia, ni siquiera se permite el nombre de capital, de autoridad, de nada de eso. Puro socialismo material, ateo. Cuidado, nos están llevando a ese secularismo. En diciembre, por ejemplo, estaba prohibido que los jefes de Estado dijeran ¡Feliz Navidad! Solamente podían decir ¡Felices fiestas! ¿Fiestas de qué? ¿Fiestas del burro? ¿De quién? Voy a hacer fiesta. ¿Por qué vas a hacer fiesta? ¿Porque es mi cumpleaños? ¿O es el cumpleaños de mi vieja? ¿O es el cumpleaños de mi hijo? ¿O cumplimos años de casados? No, nada más felices fiestas. ¿De qué? Y muchos cristianos católicos caímos en la trampa. Felices fiestas. Hoy feliz Navidad. Feliz año, un año más que Dios nos regala. Hay que darle gracias a Dios. Casi nos prohibían a nosotros los sacerdotes de promover esta fidelidad a las instituciones religiosas de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia. Ojalá pues y vivamos en esa comunión y participación con el Papa, en esa comunión en cuanto a lo doctrinal, en cuanto a lo sacramental, y en cuanto a la inquietud
de llevar el mensaje de Cristo a más y más hermanos cada día, o que por lo menos los que ya estamos bautizados, que hagamos el esfuerzo de vivir hasta donde más se pueda, sin avergonzarnos, sino con la alegría de dar testimonio de que somos cristianos, de que somos católicos, dar testimonio, alegría de anunciar a Cristo, para que cada día se extienda el mensaje de Cristo a todos los pueblos de la tierra. Hoy, pues, día de la Cátedra de San Pedro, es día de la Iglesia, primero como jerarquía, pero también como familia llamada por Cristo para hacer luz de la verdad en medio de todos los pueblos, de todas las familias, donde se dé esa convivencia fraterna. Que seamos pues mensajeros, que seamos antorchas, que seamos luces de la verdad y de la gracia, del Evangelio y de los sacramentos. Que así sea. Sigan sentados. Hagan oración, hermanos, para que este sacrificio mío y de todos ustedes le agrade a nuestro Padre Dios Todopoderoso. Acepta, Señor, con bondad las oraciones y ofrendas de tu Iglesia, para que alcance la vida eterna, guiada por el apóstol San Pedro, cuyo magisterio la mantiene en la integridad de la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque cimentaste tu Iglesia sobre la roca de los apóstoles, para que ella fuera en el mundo signo permanente de tu santidad, y anunciar a todos los hombres tu mensaje de salvación. Por eso ahora y siempre, con toda la multitud de los ángeles, te celebramos llenos de profunda devoción y te aclamamos diciendo sin cesar: Dios del universo,
Hosana en el cielo. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Víctor y todos los que en ella cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, María Trinidad Muñoz Vélez, María Remedios Reséndiz Arredondo, Evelia Herrera García, Enrique Jácome Martínez, María Romero, Desiderio González, Guadalupe Andrade, en homenaje a su natalicio, María de los Ángeles Benítez Flores, al 11º mes de fallecida, Teodora Olvera Espíndola, Estelita Espinosa en el 15º aniversario de fallecida, Luisa Galeana Chávez en el 7º día de su novenario luctuoso, Armando Polanco Martínez en el 5º día de su novenario luctuoso, Yolanda Solís López en el 4º día de su novenario luctuoso, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, que compartan también con Él la gloria de la resurrección. Ten presentes además a cuantos han muerto en tu misericordia. Admítelos ya a contemplar la luz de tu rostro. Da la salud a los enfermos, especialmente de Antonio Padilla Trinidad, de Dolores Oliver Pliego. Atiende las intenciones de Brasil Sánchez Flores. Acepta la acción de gracias de Leopoldo al Sagrado Corazón de Jesús, por favor recibido. Ten misericordia de todos nosotros.
y así con la Virgen María, Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Unidos como hermanos, nos dirigimos a nuestro Padre Dios, con la misma oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Compartimos como hermanos un signo de paz. Paz sea con
Se ponen de pie. Oremos. Dios nuestro, que al celebrar la fiesta de San Pedro Apóstol, nos alimentaste con la comunión del cuerpo y la sangre de Cristo, concédenos que este intercambio redentor sea para nosotros sacramento de unidad y de paz, para nuestra salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre, así sea. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes, y ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Podemos irnos en paz, nuestra Eucaristía ha terminado.